Bienvenidos chicos a esta cápsula de matemática, donde asociado a la guía número 14 en Classroom, este video está hecho sobre la función cuadrática, ¿ya? La guía 14 trata sobre la función cuadrática y este es el video asociado a esa guía sobre funciones cuadráticas. En la clase anterior, o en la guía anterior, ¿cierto? Estuvimos viendo las ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones cuadráticas donde teníamos una incógnita elevada al cuadrado y nos dábamos cuenta que esa ecuación ya no solamente iba a tener una solución, sino que podía tener hasta dos soluciones, ¿cierto? Donde nosotros con un análisis del discriminante podíamos ver si esa ecuación iba a tener dos, una o ninguna solución incluso en los números reales. Y donde obviamente ese análisis de discriminante era muy importante para decidir también si valía la pena aplicar la ecuación cuadrática y resolver esa ecuación, puesto que si no tenía solución en los números reales, después aplicar la ecuación cuadrática iba a ser, o sea, aplicar la solución, ¿cierto?, de la ecuación cuadrática va a ser totalmente innecesario, ¿ya? Y de ahí de ecuaciones nos pasamos a las funciones. ¿Cuál va a ser la diferencia? En las funciones nosotros sabemos que trabajamos con dos conjuntos. Un conjunto de partida, llamado también dominio, y un conjunto de llegada, llamado también codominio, ¿cierto? Y obviamente dentro de esto vamos a encontrar el recorrido de las funciones. Y donde ahora tendremos dos incógnitas, ¿ya? La forma es básicamente la misma, solamente que en la ecuación, ¿cierto? Teníamos una incógnita elevada al cuadrado, y solo eso. En la función cuadrática tendremos también una incógnita elevada al cuadrado y otra incógnita, ¿cierto? Que va a ser ya no la x, que estuvimos trabajando harto, va a ser la y, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder acá? La forma es muy similar, también nuestra x va a estar elevada al cuadrado, ¿ya? Digo nuestra x porque es lo más clásico, ¿cierto? Pero puede ser cualquier otra letra. Y nosotros vamos a poder valorizar esto, ¿cierto? Vamos a poder valorizar x, que va a ser nuestra variable independiente, y vamos a tener por cada x, ¿cierto? Que vayamos reemplazando, por cada valor de x, vamos a tener una solución, ¿cierto? Una respuesta que va a ser nuestra y, que va a ser nuestra variable dependiente de x. ¿Ya? Y al graficar esto, bueno, sucede algo muy interesante. Yo creo que si han llegado a este video es porque ya vieron la guía, ¿ya? Intentaron resolverlo. Y si no, bueno, acá vamos a ver qué sucede cuando grafiquemos eso. Yo creo que lo más importante es analizar esta función cuadrática. Tiene mucho análisis. Hay un par de formulitas por ahí que requieren nuestra atención inmediata y que se sugiere, ¿cierto?, ver antes del gráfico, porque después nos podemos apoyar en esto para el gráfico. Si nuestro gráfico queda mejor y hacer un buen estudio de la función que tengamos. Vamos a partir con nuestro ejemplo. Voy a presentar mi board y vamos a ver con un ejemplo todos estos análisis que se pueden hacer a la función cuadrática. No son todos, pero son los que vamos a ver por ahora, ¿ya? Y aquí vamos. Tenemos entonces de título función cuadrática. Acá. Función cuadrática. La función cuadrática, ya sabemos que es toda aquella que tenga la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Cierto? Antes en ecuación cuadrática esto estaba igualado a 0. Ahora va a estar con forma de función de x. Ya esta va a ser nuestra función. Si se fijan, tenemos también nuestra incógnita al cuadrado, ¿ya? Y nuestra a que no puede ser 0, porque si no esto desaparecería. Otra forma también, como ya sabemos que f de x, o lo que esté en función de x, también podemos llamarlo y, ¿cierto? También esta es otra forma de encontrar
función. Y es igual, ¿cierto?, a x cuadrado más bx más c, ¿ya? Las reglas acá son muy similares a lo anterior, por eso era importante verlos, ¿cierto? Donde trabajamos la A, la B y la C, ¿ya? Es decir, nuestros coeficientes. Y los coeficientes siguen siendo los mismos. Idealmente, tenerla en esta forma, ¿cierto? Despejado todas las x de un lado y las y del otro, es muy, muy similar, chicos. Donde B y C, ¿cierto?, pueden ser 0, pueden no estar en la función, y esto va a seguir siendo una función cuadrática. Lo importante es que esté esto que está acá, ¿cierto? De hecho, la función cuadrática más simple que ustedes podrían encontrar, ¿cierto?, sería y es igual a x cuadrado, ¿ya? Donde b vale 0, c vale 0, y a vale 1, ¿cierto? Lo importante es que a esté, y esto sería como lo más simple, ¿ya? Pero eso es una forma de reconocer la función cuadrática. La forma es exactamente igual a lo anterior. Vamos con los coeficientes. Y acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Vamos a trabajar este ejemplo para este video. X cuadrado menos 3x menos 4. Esa va a ser nuestra función a trabajar. Y acá nos solicitan, yo les solicito, buscar los coeficientes A, B y C. Recordemos cuáles son. El coeficiente A es junto a la x cuadrado, no hay ningún numerito. Eso significa que el valor de A va a ser 1, ¿ya? Eso es. El valor de B es el que está junto a la x. Aquí está la x, por lo tanto el valor de B es S, con signo. ¿Ok? En todo caso, acá sería menos 3. Y el valor de C es el que está solito, ¿cierto? Solito, que será este que está acá, ¿cierto? Que vale menos 4. ¿Ok? Es idéntico a lo anterior. Entonces ya no debiésemos tener problemas, ¿cierto? O no debiese haber tanta dificultad en poder encontrar A, B y C, ya los coeficientes de nuestra función cuadrática. La forma es exactamente la misma. Y los vamos a necesitar para las funciones que vamos a trabajar prontamente. ¿Ya? Pero comencemos antes de empezar a aplicar en fórmula y cosas así. Veamos qué información nos entrega A, B y C. ¿Ya? Puesto que nos entrega información muy importante para poder ver la forma, ¿cierto? Ver qué va a suceder con esta función, ¿ya? Y lo más importante es poder analizar qué va a pasar con la gráfica, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la gráfica de esto? ¿Ok? Ya sabemos, si trabajaron, ¿cierto? Obviamente en la guía, que sugiero que trabajen la guía antes de esto, que si yo grafico esto, la forma que me va a dar, o la forma más clásica, ¿cierto? De esto, va a ser una parábola. Aquí le vamos a llamar parábola a cuando tenemos una forma así, ¿ya? Como un círculo, o sea, no es un círculo, ¿verdad? Como una curva, ¿cierto? Una sola curva. Por ejemplo, esto que viene de arriba, ¿cierto? Como dije ahí, da una curva y vuelve hacia arriba, ¿cierto? ¿Ya? Eso es una parábola. También la podemos encontrar al revés, de una forma, por ejemplo, así. ¿Ven? Viene subiendo, subiendo, viene desde abajo, llega hasta cierto punto, se gira y vuelve hacia abajo otra vez. Ya esos son parábolas. Se escribe con un tilde. Parábola. ¿Ok? Esta es la forma parabólica. A ver, ¿parabólica les suena? Los que tengan antenas, por ejemplo, en su casa o que las hayan visto en alguna película, saben que las antenas parabólicas tienen una forma así, ¿cierto? Como un platito, así. ¿Ya? Eso quiere decir que esta forma que está ahí es una parábola.
Si yo la corto, una antena parabólica, por ejemplo, que es nuestra forma, el corte que resulta va a ser una parábola, va a ser una curvita. ¿Ya? Esta es la forma de la gráfica de las funciones cuadráticas. Y esto es lo que vamos a ir analizando. Primero la concavidad. Como se dieron cuenta yo anteriormente, les dibujé dos parábolas, ¿cierto? La primera, bueno, obviamente cuando yo dibuje va a ser en un plano cartesiano. Así. La primera forma que puede tener esto es que nuestra parábola tenga esa forma, o que venga desde abajo, ¿cierto? Y se vaya hacia abajo. Puede tener esas dos formas, hacia arriba o hacia abajo. Esto le vamos a llamar cóncava, ¿cierto? Hacia arriba. ¿Ya? Si se fijan, la abertura de esto, ¿cierto? Está hacia arriba. Y esta de acá le vamos a llamar cóncava hacia abajo. ¿Ya? Porque la abertura, ¿cierto? Lo que el área que está cerrado dentro de la parábola está hacia abajo, se está cerrando hacia abajo. ¿Ya? Hay otros textos, o como en su texto escolar, ustedes podrán haber revisado también, que a esta, que está hacia arriba, ¿cierto? Le llama solamente cóncava, y a esta que está hacia abajo le llama convexa. Ya esa es otra forma de llamarla. Pero yo prefiero decir cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y entendemos mucho más fácil que nos referimos hacia dónde está apuntando esta concavidad. ¿Ya? Se llama concavidad, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Yo creo que es mucho más sencillo. ¿Y qué nos va a dar eso? Esto va a depender del valor de A. ¿Ya? Todo esto va a depender de nuestro coeficiente A. Tenemos dos opciones. A puede ser positivo. Si es positivo, ¿cierto? Positivo. Esto va a ser cóncavo hacia arriba. Siempre que A sea positivo, entonces nuestra gráfica va a quedar hacia así, de esta forma. ¿Ya? A también puede ser negativo. Y va a quedar de esta otra forma, ¿cierto? Cóncava hacia abajo. ¿Ya? Recuerden que A no puede ser 0. ¿Ya? Porque si A es 0, deja de ser una función cuadrática. Entonces, dadas estas dos formas, puede darse la concavidad. En este caso, veamos A y nos daremos cuenta de que A vale 1, ¿cierto? Como A vale 1, 1 es un número positivo, entonces el caso que se da es este que está acá, ¿cierto? Cóncava hacia arriba. Nuestra ecuación f de x, ¿cierto? O y es igual a x cuadrado menos 3x menos 4, va a ser cóncava hacia arriba. Ya sabemos que la parábola va a tener esa forma, va a ser así, una vueltecita. ¿Ya? Tenemos un dato, va a ser así. Otro dato que podemos analizar rápidamente, solamente mirando ABC, es la intersección con el eje Y. Este lo va a dar el valor C. ¿Ya? Nuestro valor C me va a dar la intersección con el eje Y. ¿De qué forma? De la forma 0, C. 0, C va a ser la intersección de la parábola con el eje Y. ¿Por qué 0? Bueno, el primero es 0, ¿cierto? Porque el eje Y tiene coordenada x igual a 0, ¿cierto? Vamos a ver 0, C. En este caso, C vale menos 4. Por lo tanto, nuestra intersección va a estar en 0, menos 4. De hecho, sabemos que este punto pertenece a la parábola. Y nosotros podríamos hacer un bosquejo, ¿cierto? Ya podemos ir bosquejando nuestra gráfica con estos datos tan pequeñitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos el plano cartesiano, ¿cierto? Buscamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿cierto? Este es el eje Y este otro será el eje X. Ya sabemos
que nuestra parábola va a ser hacia arriba y que menos 4 es donde va a chocar. Por lo tanto, podríamos pensar que nuestra parábola podría ser algo así, ¿cierto? Que venga, pase por el menos 4 y se vuelva hacia arriba, ¿cierto? Eso sería, por ejemplo, un bosquejo. Perfectamente, a lo mejor no va a ser así. A lo mejor podría ser que venga, ¿cierto? Por aquí pase por el menos 4, solamente diciendo que choca por el menos 4 y gire por allá, ¿cierto? Y se vaya más allá de la parábola, ¿ya? Es un bosquejo. Pero ya tenemos dos datos, es cóncavo hacia arriba, ¿cierto? Ya no lo podemos dibujar hacia abajo, y que choca en el 0, menos 4, ¿ok? Concavidad, intersecciones con el eje Y, y ahora ya comenzamos a aplicar al menos un par de formulitas, ¿cierto? La siguiente fórmula ya la conocen, y va a ser, o vamos a obtener, ¿cierto? Esto va aquí. Vamos a obtener la intersección con el eje Y. Ya vamos a calcular la intersección con el eje Y. Y esto ya debiesen conocerlo del contenido anterior. Lo primero es ver si esto intersecta realmente o no intersecta. O cuántas veces intersecta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el discriminante. ¿Ya? Exactamente igual que antes. Antes para ver si había 0, 1 o 2 soluciones. Bueno, acá también nos va a servir para ver si hay cuántas intersecciones hay. Para ver si hay 0, 1 o 2 intersecciones con el eje X. ¿Ya? De nuestra parábola, de nuestra función cuadrática. ¿Ya? ¿Recuerda la fórmula de discriminante? Discriminante, ¿cierto? El triangulito ese, era igual a menos b, perdón, estaba haciendo la fórmula completa. Discriminante es b cuadrado menos 4ac. Ya donde a vale 1, b vale menos 3 y c vale menos 4. Recuerden, esos a veces son de la que estamos trabajando, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Reemplazar. B lo vamos a reemplazar por menos 3, ¿cierto? Menos 3 al cuadrado. Menos 4 por A, que vale 1, y por C, que vale menos 4. ¿Ya? Multiplicamos entonces. Menos 3 al cuadrado es 9. Menos 4 por 1, esto es 4. Y 4 por 4 son 16. Este positivo por positivo me da positivo, y positivo por negativo me da negativo. Por lo tanto, me va a quedar menos 16. Menos, es lo mismo que si yo escriba 9 más, ¿cierto? Esto que está aquí será formando un más 16, y esto va a ser 25. Nuestro discriminante, ojo, nuestro discriminante es igual a 25. ¿Qué quería decir? Que nuestro discriminante fuese mayor a 0, que fuese un número positivo, 2, ¿cierto? En ecuaciones significaba que íbamos a tener dos soluciones. Acá, que la discriminante sea positiva, ¿cierto? Va a significar que nuestra parábola va a tener dos intersecciones con el eje X. ¿Ya? ¿Se entiende? Ok. Eso solamente para ver si intersecta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Obviamente tenemos que buscar esas intersecciones. Ya sabemos cómo si intersecta, obviamente tenemos que buscarla. Si no intersectase, ya, ok, no hagan lo otro. Pero si intersecta, en este caso, un número positivo tiene dos intersecciones, tenemos que buscarla. ¿Y cómo lo buscamos? Con la formulita de ecuación cuadrática. ¿Por qué vamos a ocupar la fórmula de ecuación cuadrática? Bueno, el plano cartesiano es así, y nuestras intersecciones van a estar acá, ¿cierto? En el eje X, cuando Y, ¿cierto? Que está ahí, en este punto, y aquí vale 0. Si se fijan, el valor de Y, cuando busco intersecciones con el eje X, Y va a valer 0. Por lo tanto, estoy buscando ya que estoy buscando un Y es igual X cuadrado menos 3X menos 4, estoy buscando cuando Y vale 0. Entonces 0 es igual a X cuadrado menos 3X menos 4. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es una ecuación cuadrática y tenemos que resolverla. Entonces, por eso,
para encontrar las intersecciones con el eje X, resolvemos con la fórmula de ecuación cuadrática, ¿ya? Y encontraremos las intersecciones con el eje X. Fórmula. X es igual menos B más menos, ¿cierto? Ese más menos que después lo separamos en dos cosas. Raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC y todo esto dividido en 2A. Reemplazamos menos B menos, recuerden que el menos es parte de la fórmula, B equivale menos 3 más menos raíz de B cuadrado menos 4AC. Hagamos el reemplazo. Menos 3 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 4. Todo eso dividido en 2A. Perdón, la línea me queda un poco chueca. ¿Qué hacíamos ahora? Bueno, resolvemos este menos menos 3, que eso va a ser 3 solamente. Más menos. Todo esto que está aquí adentro, recordemos, lo he dicho varias veces, pero siempre es bueno recordar, todo esto que está aquí adentro de la raíz menos 3 al cuadrado, menos 4, bla, 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 todo eso es el discriminante. Eso que tenemos acá. ¿Cierto? Eso que tenemos acá es lo que está dentro de la raíz. Por lo tanto, ya sabemos que todo este discriminante es 25. Por lo tanto, dentro de la raíz escribimos solamente 25. Pueden resolverlo hacia allá. Y eso dividido en 2A. Bueno, aquí un pequeño olvido. ¿Ya? Y no es 2A. Aquí tiene que ir el valor de A, que vale 1. Y 2 por 1, eso es 2. Muy bien. Voy a dejar un poquito la pantallita. X es igual, ya. Seguimos resolviendo. X es igual 3 más menos raíz de 25. ¿Cuánto es la raíz de 25? Simplemente es 5, ¿cierto? 5 por 5 es 25, así que la raíz de 25 es 5. Y eso dividido en 2. Si se fijan, ahora ya tenemos la forma que estábamos buscando. Voy a dejar todo esto. X es igual 3 más menos 5 dividido en 2. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Separar, ¿cierto? Separamos por un lado nuestro x1, que va a ser 3 más 5 dividido en 2. Y por otro lado, ¿cierto? Nuestro x2, que va a ser 3 menos 5, ¿cierto? O sea, con los signos distintos, dividido en 2. Acá, 3 más 5 son 8 dividido en 2. Y nuestro x1, entonces, 8 dividido en 2, eso es 4. Y nuestro x2, 3 menos 5, 3 menos 5 son menos 2, dividido en 2, y 2 dividido en 2 es 1, y negativo con positivo me da negativo. Por lo tanto, las soluciones que tenemos son 4 y menos 1, pero como estamos buscando los puntos de intersección, tenemos que darle formas de puntos, ¿cierto? Y eso quiere decir que nuestro primer punto va a ser 4,0. Ese va a ser una intersección. Y la otra intersección, el x2, va a ser menos 1,0. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestros dos puntos entonces de intersección con el eje X. Si a eso le sumamos que ya sabemos que era cóncava hacia arriba, y ya tenemos varios puntos. En intersección con el eje Y era menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Sabíamos que pasaba por el menos 4, ¿cierto? Acá teníamos un punto. Sabíamos que era cóncava hacia arriba, que va a tener esa forma, ¿cierto? Y ahora tenemos dos puntos más.
tenemos las intersecciones con el eje X. La primera que va a ser aquí, en el menos 1, y la otra que va a ser en el 4. Menos 2, o sea, perdón, 1. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Significa que nuestra parábola tiene que pasar por aquí, y por aquí, y por acá al mismo tiempo. Eso ya me da una idea que la parábola podría ser bajar más o menos por ahí, ¿cierto? Y volver por ahí y pasar por ahí. Ya no me quedó muy parabólico, es un bosquejo. Ya va a tener esa forma, está ligada a esos tres puntitos que están ahí. ¿Ya? Continuamos buscando puntos. Me queda harto fea la parábola, pero a ustedes les va a quedar más bonito, ¿cierto? Con un cuadernito con cuadriculado. Esto es un bosquejo. ¿Ya? Podemos pensar que la parábola va a ser así, pero todavía necesitamos algunas otras cosas, ¿cierto? Que nos fijen la parábola, porque por ejemplo está aquí un poquito chueca, ¿ya? Y tenemos dos formulitas más que se agregan, que ya son las últimas, con lo que vamos a ir terminando casi, que es el eje de simetría y el máximo y mínimo. Primero partamos por el eje de simetría. Ya sabemos que la parábola es simétrica. Que sea simétrica quiere decir que si yo dibujo una parábola así, esto va a tener un eje de simetría. Esto va a ser simétrico, ¿ya? Y tanto el lado de acá va a ser exactamente igual en el dibujo que el lado de acá, ¿cierto? Se hace así. ¿Y el eje de simetría cómo se calcula? La fórmula del eje de simetría es muy simple, ¿ya? Es menos b dividido en 2a. Y eso es. Ahora, en la guía yo le puse como menos b dividido en 2a. Es exactamente lo mismo. El menos afuera o el menos aplicado al b me va a ser el mismo valor, ¿ya? Así que como quieran calcularlo. Yo, bueno, para seguir la guía voy a aplicar esa, ¿ya? Menos b dividido en 2a. Así reemplazo más rapidito. Menos b vale menos 3 y 2 por a que vale 1. Menos 3 dividido en 2 por 1 que es 2, ¿ya? Y este menos con este menos se va a hacer positivo, por lo tanto esto va a ser 3 medios, ¿ya? El eje de simetría va a estar en 3 medios. Ojo, x es igual a 3 medios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dibujo mi parábola, yo sé que en el eje de simetría 3 medios, ¿cierto? Si está el 1, el 2, 3 medios sería 1,5 más o menos. Ahí vamos a tener el eje de simetría, por lo tanto la parábola va a ser igual para acá que para allá. ¿Se fijan? El punto va a llegar hasta ahí y ya va a doblar hacia arriba. En el 3 medios es cuando se quiebra. ¿Ok? Ese es el eje de simetría. El máximo y mínimo también tiene una forma de calcularlo. De hecho, el máximo y mínimo tiene dos formas de calcularlo. Y aunque se me alargue el video, voy a hacerlo las dos formas. Y así ustedes elegirán cuál hacer. La primera es con fórmula. ¿Ya? La fórmula es un poco larga, que dice que es 4ac menos b cuadrado dividido en 4a. ¿Ya? Vamos a mover esto un poquitito. Vamos a sacarlo aquí y nos vamos a concentrar en esta forma. Yo necesito estos valores. Reemplazamos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 4, menos b al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado, dividido en 4 por a, que vale 1. Multipliquemos. 4 por 1 es 4, por 4 son menos 16, menos 3 al cuadrado es 9.
Y este menos es por la fórmula, así que queda 9. Todo eso dividido en 4. ¿Ya? Menos 16 menos 9, menos y menos se suman, ¿cierto? Eso me da menos 25 cuartos. ¿Ok? Eso me da menos 25 cuartos. Y eso sería menos 25 cuartos. Si lo calculo me daría 4,1 aproximadamente. Menos 25 cuartos. 25 dividido en 4 me da 6,25. ¿Ya? Era 6. 6,25. Obviamente en negativo. Eso es menos 6,25. Ese sería el valor del máximo mínimo en I. Ya después vamos a ver qué significa que sea máximo y que sea mínimo. Ya le vamos a dar el contexto. Primero lo calculamos. La otra forma es aplicar en la función, ¿cierto? Que f de x es igual a x cuadrado menos 3x menos 4. Aplicar aquí en x el valor de que ya obtuvimos del eje de simetría. El eje de simetría es 3 medios. Por lo tanto, acá reemplazaremos 3 medios. ¿Ya? Y es igual 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios menos 4. Y eso es lo que tenemos que resolver. ¿Ok? Resolvamos. Y es igual. 3 al cuadrado es 9. 2 al cuadrado es 4. Menos 3 por 3 son 9 medios. Y eso menos 4. ¿Qué hacemos ahora? Amplificamos todo para que tenga el mismo denominador, ¿cierto? Este denominador es 2, por lo tanto todo esto lo vamos a amplificar por 2. Este denominador aquí tiene un 1, así que lo vamos a amplificar por 4, ¿ya? Y es igual, este queda igual, 9 cuartos, menos 9 por 2 son 18, 2 por 2, 4, menos 4 por 4 son 16, 1 por 4 es 4. Y ahora podemos sumar o restar, ¿cierto? 9 cuartos menos 18 cuartos. Eso será 9 menos 18 es menos 9 cuartos, ¿cierto? Y me queda restarle 16 cuartos. ¿Y qué creen que va a pasar? Menos 9 menos 16 son menos 25 cuartos. Y eso es menos 6,25. Si se fijan, de la forma que ustedes elijan, ya sea con esta formulita o reemplazando, ¿cierto?, nuestra eje de simetría en f de x, ¿cierto?, en la función, de cualquiera de las dos formas vamos a llegar al mismo resultado, que el máximo o mínimo se va a encontrar en menos 6,25 o menos 25 cuartos. Ahora, ya sabemos que ese es el máximo o mínimo, pero ¿cómo sabemos si es un máximo o cómo sabemos si es el mínimo? Tenemos que pensar en la concavidad. Ya habíamos dicho anteriormente que nuestra parábola iba a ser cóncava hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, como es cóncava hacia arriba, así, esto va a llegar a un punto, estamos buscando básicamente la cima de esto, ya va a llegar a un punto, el punto de quiebre. En ese punto es donde pasa el eje de simetría, ya sabemos que es en 3 medios, donde tenemos nuestro máximo o mínimo, que en este caso, ¿cierto?,
es el mínimo valor, como que baja hasta ahí, en lo más abajo que llega, y después vuelve a subir. Por lo tanto, en este caso, va a ser el mínimo. Si fuese al revés, ¿cierto? Sería el punto más alto al que llega y baja, eso sería un máximo. También está explicado en la guía. Y como el mínimo es menos 25 cuartos, lo que tenemos aquí del cruce del máximo y mínimo y del eje de simetría, ¿ya? Lo que tenemos acá es lo que nosotros conoceremos también como vértice de la parábola. Si juntamos estas dos cosas, el eje de simetría y el mínimo, tenemos el vértice de la parábola. Y el vértice, como se pueden dar cuenta ahí en esta figurita, es solamente un punto específico de la parábola. ¿Y cómo lo vamos a identificar ese punto? El vértice está compuesto por el eje de simetría y el máximo o mínimo, ¿cierto? Depende del caso. Y solamente nos queda anotarlo porque ya está calculado. El eje de simetría es 3 medios, ¿cierto? Y el máximo mínimo es menos 25 cuartos. O también lo podemos anotar en su forma decimal, ¿cierto? Que el vértice de la parábola está en 1,5 y menos 6,25. Es una coordenada. Ven, y con esto ya podríamos bosquejar muy bien nuestra parábola. Vamos a lo siguiente. Vamos a hacer un gráfico, ¿ya? El gráfico lo vamos a hacer, en este caso, con los puntos. ¿Qué puntos tenemos? Vamos a primero hacer el plano cartesiano. Ahí. Y ahí. Tenemos que la parábola es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, ya sabemos que la figura tiene que ser así. Ay, perdón. La figura tiene que ser así, ¿cierto? Siempre mirando hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Sabemos que el punto de cruce va a ser en I menos 4. Sabemos que en X, me olvidó, así que bajamos. Vamos a revisar. Intersección con el eje Y. Intersección con el eje X, ahí está. Es el punto 4,0 y menos 1,0. Por lo tanto, punto 4,0 que estará ahí, y el punto menos 1 que estará por ahí, 0. Ese punto pertenece, ese punto pertenece, y este punto pertenece. Ahí está el 1, 2, 3, ¿cierto? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 6. ¿Qué es más sabemos? Sabemos que el eje de simetría va a estar en 1,5, aproximadamente por ahí. Va a ser el eje de simetría de nuestra parábola. Me corrí un poquitito. Por ahí. Y el mínimo va a estar en 6,25, es decir, aproximadamente por ahí. ¿Ya? Y que aquí va a estar el punto vértice de la parábola, las coordenadas 3 medios, menos 25 cuartos. ¿Ven? Tenemos entonces, vamos a buscarlos en verde, tengo un punto ahí, tengo un punto aquí, tengo un punto aquí,
¿cierto? Y tengo un punto aquí. Tengo que llegar hasta aquí y doblar. ¿Cómo sería entonces nuestra parábola? Ojalá me quede bien. Nuestra parábola tendría que ser por aquí, llegar aquí y doblar hacia arriba, ¿cierto? Hasta aquí. Y de ahí seguir hacia arriba, ¿cierto? Y para acá también hacia arriba. Nuestra parábola sería algo así. Obviamente esto me quedó bien en puntita. Ya. Puede ser un poquito más redondo, ¿cierto? Pero nuestra parábola va a tener ese valor, esa forma, y va a pasar por esos puntos. ¿Cómo podría ser yo, por ejemplo, esta parábola usted me van a decir, es una punta, ¿cierto? ¿Cómo podría ser yo para tener más valores, más puntos de la parábola, y que la parábola me quede más perfecta, más perfectamente dibujada, más puntos? No solamente estos 4. Es muy sencillo. Van a hacer lo mismo que cuando graficábamos funciones lineales. Ustedes pueden darse valores para X y obtener valores para el eje Y, ¿ya? Que en este caso, acá X, ¿cierto? Y pueden darse valores en una tabla de valores, ¿cierto? Y la tabla de valores se hace X, Y. ¿Y cómo lo haremos? Tenemos, por ejemplo, el valor X 0, bueno, ya está ahí, el valor X 3, para pasar, para saber si X vale 3, en qué punto debe estar la parábola. Ya entonces nos daremos el X 3. Ya, ¿qué haré entonces? Lo reemplazo en la fórmula. Y yo digo, f de 3 es lo que voy a calcular. Eso va a ser 3 al cuadrado, estoy ocupando obviamente la formulita, la función que tenemos nosotros, 3 al cuadrado, menos 3 por 3, menos 4. 3 al cuadrado es 9, 3 por 3, 9, menos 4. 9 menos 9, esto es 0, ¿cierto? Y menos 4, eso es menos 4. Por lo tanto, si x vale 3, y va a valer menos 4. Y tengo fijo otro punto, que va a ser el 3, menos 4. Por aquí tiene que pasar la parábola. De hecho, me quedó bastante bien dibujada ahora que lo veo. Ese punto pertenece a la parábola. Puedo ver en el 2. En el 2, si x vale 2, ¿cuánto vale el y? Entonces calculo f de 2 y digo 2 al cuadrado menos 3 por 2 menos 4. 2 al cuadrado es 4, 3 por 2 es 6 y menos 4, ¿cierto? 4 menos 4 es 0, por lo tanto me queda solamente menos 6. Menos 6. Cuando x vale 2, y vale menos 6. Lo veo entonces, aquí el 2, ¿cierto? Y menos 6. Mi parábola tenía que haber pasado por el 2,6 que está por aquí, ¿ya? Entonces me quedó un poquitito afuera la parábola. Yo puedo ir corrigiendo, ¿cierto? De que entonces es un poquito más abierta la parábola y como es simétrica para acá también será un poquito más abierta, ¿ya? Y así yo voy corrigiendo los puntitos. Ahora ven, tiene una curva un poquito más suave. Yo entonces tengo todos los puntos del análisis que he hecho y puedo además hacer la tabla de valores. Pueden incluso solamente hacer la tabla de valores, pero van a tener lo mismo. Si hacen una o hacen la otra, la gráfica les va a quedar un poquito como al aire, ¿cierto? Si hacen los dos juntos, si hacen todo, les va a quedar mucho mejor. Y de hecho, para la tarea les pido todo, para que tengan un gráfico muy, muy lindo. Los valores de X se los dan ustedes, ¿ya? Los valores que les sirvan una vez que ya tengan bosquejado todo, ustedes pueden decir, buscar valores dentro, ¿cierto? ¿Dónde pueden acomodar? Buscan valor en X y le va a dar el valor en Y y ustedes van acomodando su gráfica, ¿ya? Recuerden entonces, ¿ya? Ya que este video se nos ha hecho bastante largo, tenemos que tienen que ver la concavidad con A, ver la intersección con el eje Y con el valor de C, ver
las intersecciones con X. Hagan el discriminante para ver si tiene, y después se encuentren, ¿cierto? Si es que tiene las intersecciones con el eje X. Y además tienen que hacer el eje de simetría y máximo y mínimo. A esos dos valores juntos les dan el vértice y ya tienen varios puntitos para graficar. Si les faltan, haga una tablita y grafica. Todos en esta tarea debiesen tener una gráfica idéntica, ¿cierto? Porque tienen la misma función. Pero en los valores de X no hay muchos valores para X, así que ahí ustedes los eligen, ¿ya? Ahí voy a pillar quien tenga el mismo valor de X, sería un poco raro. Así que eso fue todo por hoy. Obviamente cualquier consulta, estaré atento en los comentarios, ¿cierto? Tenemos clases, si están viendo este video, ¿cierto? Si vieron la guía, tenemos una clase que se subió esta guía el lunes, que me ve la fecha. El lunes 26 tendríamos clases el miércoles 28 y reforzamiento el jueves 29. Los horarios ya se lo saben. El link está publicado como tarea. Si tienen dudas todavía, llamen a las mesas de apoyo de matemática, de media, obviamente ustedes son segundo medio. El número está publicado en la guía y también está publicado en fgmueller.com. Eso sería todo. Me despido. Los estaré esperando los reforzamientos y la tarea, y la clase, perdón. Y espero que les vaya súper bien en esta tarea, que hayan aprendido bastante, y si tienen dudas, como les digo, pregunten. Ya pierdan la vergüenza si nadie va a saber. Ya. Chao chicos, suerte.